En Venezuela, la canasta básica familiar registró un aumento de 26% con relación a marzo y se ubicó en 256.146,79 bolívares en el mes de abril. Esto ha sido noticia en el país, con información del 30 de mayo. Según lo reporta el canal de noticias NTN 24 y diversos medios a nivel nacional en Venezuela, un incremento de 52.202,84 bolívares, de 25,6%, se registró en la canasta básica familiar con relación al mes de marzo, de acuerdo con el informe del Cendas FMB correspondiente al mes de abril. Esta se ubicó en 256.146,79 bolívares. La variación entre abril del año 2015 y el 2016 es 218.186,43 bolívares. Ese fue el aumento, equivalente a 574,8%. Es decir, que la canasta básica familiar en Venezuela aumentó más de un 500%, prácticamente unas 5 veces más de lo que era su monto y su valor estipulado hace un año. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS, precisó que se requieren 22,1 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica familiar, y hay que tener en cuenta que el salario mínimo en Venezuela está en 15.051,15 bolívares. En cuanto a la educación, el organismo indicó un incremento de 27%. También un incremento de 27%, el alquiler de vivienda subió 17,3%, mientras que los servicios públicos conservaron el mismo precio de marzo, 600 o 6.816,26 bolívares. El calzado y la vestimenta aumentó 1.050 bolívares al subir de 18.916,67 a 19.966,67 bolívares como promedio mensual, 5,6% según una publicación del diario El Nacional. Mientras tanto, el almuerzo en promedio para un trabajador ronda los 1.600 bolívares, y en contraste, el monto del ticket de alimentación o cesta ticket, como se le conoce en Venezuela, es 442,50 bolívares, el 2,5% de la unidad tributaria vigente, cuyo valor es de 177 bolívares. Un trabajador necesita ganar más de 3 salarios mínimos mensuales solo para poder cubrir el gasto en transporte y almuerzo, tomando como base un egreso mínimo diario de 1.850 bolívares en una semana hábil de 5 días, según agrega la nota. Esto habla de que en Venezuela un trabajador necesita gastar solamente en transporte y almuerzo 1.850 bolívares diarios, mucho más del salario mínimo diario en una semana hábil de solo 5 días, por lo cual se necesitan 21 o 22,1 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica. Esto habla de que en una familia debería haber 22 salarios de 22 miembros cada uno para adquirir la canasta básica, solamente los alimentos, excluyendo otros servicios y necesidades de consumo como la salud, como la vivienda, la vestimenta, el calzado, también los servicios públicos y la educación, como se puede observar y detallar en la gráfica. Pero curiosamente el Ministerio de Salud dice que el 90% de los venezolanos come 3 o más veces al día. ¿Es eso cierto? Cuando una canasta básica cuesta mucho más de lo que un venezolano puede ganar en un año, cuando cuesta tanto que se necesitan 22 personas que trabajen y devengan salarios mínimos cada una en el núcleo familiar, parece una utopía, pero eso habla de la distorsión en la economía venezolana, en la cual podrían destinarse políticas orientadas a revertir esta situación, pero ello implicaría un capital financiero que el gobierno actualmente no tiene, y para ello debe revertir la inflación, propiciar una reforma de ajuste macroeconómico, una reforma fiscal basada en el aumento de la imposición directa e indirecta, aumentar impuestos directos e indirectos, destinarlos a la recaudación fiscal, controlar el IVA, controlar la inflación, disminuir el déficit fiscal, que ya abarca 20 puntos del Producto Interno Bruto, 20% del Producto Interno Bruto, mediante un financiamiento con dólares o con divisas destinadas, ya sea de el Tesoro Nacional, la deuda de Petrocaribe, y también reestimular la demanda de bolívares con dinero emitido por parte del Banco Central de Venezuela en respaldo con reservas aumentadas
siempre y cuando aumenten las exportaciones y se diversifican a través de los créditos chinos, y de esta manera podría haber la cantidad suficiente de bienes como para que haya fondos en el Estado para crear un fondo destinado a una política de subsidios directos en la que el gobierno, aparte del salario mínimo y del ticket de alimentación, apruebe otro subsidio que implicaría un subsidio de compensación, es decir, una política de subsidios directos agregados al salario, y la fórmula sería la siguiente: sueldo mínimo más esta ticket más el subsidio de compensación a través de una inyección, por así decirlo, en las cuentas bancarias de los venezolanos que apuesten o que se inscriban en este programa. Sí podría de alguna manera aumentarse el poder adquisitivo, pero tendría que hacer un subsidio de aproximadamente un 30% para que puedan compensarse algunas necesidades más que no serían del todo uh, compensadas con una canasta básica que es de 256.000 bolívares, que experimentó un aumento de 25% con relación al mes de marzo. Solamente en un par de meses que se necesitan 22 salarios mínimos para cubrirla y otros costos como el de la educación, la vivienda, la salud, la vestimenta, el calzado y los servicios públicos, e incluso los almuerzos y también el del transporte han aumentado debido a los efectos inflacionarios. Así está la economía de Venezuela y ese es el impacto, y así es como podría solucionarse siempre y cuando se controle la inflación, se genere una reforma fiscal, una reforma macroeconómica, se pueda reincentivar la economía para crear un fondo destinado a la financiación mediante subsidios directos, pero esto ya pasa por un capital financiero que el gobierno debe captar en mercados internacionales en la deuda de Petrocaribe, siempre y cuando muestre la voluntad política de hacerlo, así como de revertir la inflación, que es lo primero y el factor principal por el cual la canasta básica familiar en Venezuela ya es o tiene un precio de 256.146,79 bolívares. Así están las cosas en Venezuela, cuando el Ministerio de Salud dice que 90% de los venezolanos come 3 o más veces al día, pero pareciera que los números, las cifras y las estadísticas dicen todo lo contrario.